y tomábamos una base para B y una base para W, lo que íbamos a entender por la representación matricial de esta aplicación lineal con respecto a estas bases. Y íbamos a dar un teorema que ya lo dejamos enunciado la clase pasada y hoy íbamos a dar su demostración. Bien, entonces ya tenemos enunciado formalmente nuestro teorema y los datos que teníamos eran los siguientes. Teníamos B y W, espacios vectoriales, sobre el campo F, ¿verdad? Teníamos una aplicación lineal definida de B en W. Nos decían que B1 y B1' son bases para B, B2 y B2' eran bases para W. Además, nos decían que C1 es la matriz de cambio de base de la base B1 a la base B1'. Y que C2 era la matriz de cambio de base de la base B2 a la base B2'. Todo eso ya lo teníamos formalmente escrito de la clase de lunes. Bueno, demostrar que la representación matricial de T respecto a la base B1' en el dominio, B2' en el contradominio, esto era igual al producto de la inversa de la matriz C subíndice 2 por la representación matricial de T respecto a la base B1 en el dominio, B2 en el contradominio por la matriz C subíndice 1. Esto es lo que nos pedían demostrar en el teorema. Entonces, pues vamos a demostrar esto. Bien. Pues nos piden demostrar que esta matriz es igual a esta matriz. Nosotros recordemos un resultado que lo vimos y lo hemos estado utilizando constantemente en la demostración de nuestros resultados de este tema. Y nada más lo voy a recordar porque lo vamos a volver a usar en la demostración. Entonces, recordemos vamos a cambiarle de letra porque ya usé las letras B y W. Si U es un espacio vectorial, y P es una base para nuestro espacio,
Nosotros demostramos que si P y Q son un par de matrices de tamaño M por N y cumplen que para todo I nosotros tenemos que el producto de la matriz P por el vector coordenado del y-ésimo elemento de la base respecto a la base B es igual al producto de la matriz Q por el vector coordenado con respecto a la base B, entonces es igual a la matriz Q. Bueno, esto lo dejamos porque precisamente yo quiero demostrar en mi resultado que las matrices que puse anteriormente, que son dos, son iguales. Entonces, precisamente para poder demostrar eso. Entonces, fíjense, ya tenemos esto. Y entonces vamos a fijarnos en lo siguiente. Fíjense, vamos a tomar un vector y vamos a demostrar que el producto de la inversa de esta matriz por la representación matricial de T respecto a la base B1 en el dominio, B2 en el contradominio por esta matriz, por, lo voy a poner en otro color, el vector coordenado de alfa respecto a la base B1', esto es igual al producto de la representación matricial de T respecto a la base B1' en el dominio, B2' en el contradominio, por el producto por el vector coordenado del vector alfa respecto a la base B1'. Fíjense ustedes, si nosotros demostramos esta igualdad, con el resultado que tenemos anteriormente, tendríamos que esta matriz es igual a esta matriz, porque este alfa que yo estoy tomando es un vector arbitrario en B. Entonces, en particular, yo lo tomo como elemento de la base B1'. Entonces, ¿están de acuerdo que si logro demostrar lo que acabo de decir, entonces tenemos el resultado? Sí. Bien, entonces vamos a comenzar, muchachos. Entonces tomamos la inversa de la matriz C subíndice 2, que ya sabemos que es C2 es la matriz de cambio de base de la base B2 a la base B2', por esta otra matriz, por esta matriz,
por el vector coordenado de alfa respecto a la base B1'. Bien, entonces la pregunta que yo les hago es la siguiente. Fíjense ustedes, ¿quién es el producto de la matriz C subíndice 1, donde C subíndice 1 es la matriz de cambio de base, de la base B1 a la base B1'? Acuérdense, C subíndice 1 es la matriz de cambio de base de la base B1 a la base B1'. Por el vector coordenado de alfa con respecto a la base B1'. ¿A qué es igual este producto? ¿Sería igual al vector coordenado de alfa respecto a la base B1? Perfecto, perfecto. Entonces lo voy a sustituir. Como dice Ernesto, este producto es el vector coordenado de alfa, pero ahora respecto a la base B1, ¿verdad? Muy bien. Ahora fíjense en lo que yo me voy a fijar. Ahora me voy a fijar en el producto de la representación matricial de T respecto a la base B1 en el dominio, la base B2 en el contradominio, por el vector coordenado de alfa en la base B1. Entonces, este producto de este par de matrices, ¿a qué va a ser igual? A ver, entonces nos dicen que esto es igual al vector coordenado de la imagen de alfa bajo T respecto a la base B2. Perfecto. Entonces lo sustituyo. Son todos resultados que ya hemos visto. Y fíjense lo que voy a hacer. Bueno, esto es igual a la inversa de esta matriz por. Y ahora, este vector coordenado, ¿verdad? Lo voy a descomponer de la siguiente manera. Fíjense ustedes, esto, no, todavía le vamos a hacer más, perdón. Ahora nos fijamos en quién es C2. C2 es la matriz de cambio de base de la base B2 a la base B2'. Pero nosotros estamos tomando su inversa. Por lo tanto, sabemos que la inversa viene a ser la matriz de cambio de base de la base B2 a la base B2'. Entonces, fíjense, si este es el vector coordenado de la imagen de alfa bajo la transformación T respecto a la base B2, si yo lo multiplico por esta matriz, ¿quién me va a dar? ¿A qué será igual este producto? A ver, los ayudo tantito. Sería el vector coordenado de quién. De la imagen de alfa bajo T respecto a la base B2'. Perfecto.
respecto a la base B2'. Lo escribí mal. Ahora sí. Ya tengo esto, pero a su vez, fíjense, lo voy a deshacer. Esto es la representación matricial de T respecto a la base B1' en el dominio, B2' en el contradominio por el vector coordenado de alfa respecto a la base B1'. ¿Están todos de acuerdo en eso? Sí, profesora. Bien, entonces vamos a fijarnos en dónde comenzamos. Comenzamos aquí y terminamos aquí. Y eso es respecto al vector coordenado de alfa, donde alfa fue arbitrario, un elemento arbitrario de B, respecto a la base B1', ¿verdad? Y por lo tanto, pues, ¿qué vamos a tener? Por lo que pusimos al comenzar, que dijimos vamos a recordar, entonces precisamente vamos a tener que esta matriz es igual a esta matriz. Y ya terminamos. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Bueno, entonces voy a cambiar de lámina. Si tienen alguna duda, díganme para antes de borrar. Bueno, entonces tenemos, por lo tanto, pues ya vamos a tener el producto de la inversa de esta matriz por esta representación matricial, por esta matriz, es la representación matricial de T respecto a estas bases. Y ya tenemos el teorema demostrado. Fíjense ustedes. Ahora vamos a hacer las siguientes observaciones. Acuérdense ustedes que teníamos para B, lo voy a poner aquí, dos bases. Para W teníamos dos bases también. C1 era nuestra matriz de cambio de base, de la base B1 a la base B1'. Y C2 era nuestra matriz de cambio de base de C2 a B2', ¿verdad? Bueno, vamos a hacer las siguientes observaciones. Fíjense ustedes. Si el cambio de bases solo se hace en B, ¿qué significa eso de que si el cambio de base solo se hace en B? Es decir, estoy suponiendo que la base B2 es igual a la base B2', entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno. Como la base B2 es igual a la base B2', quiere decir que la matriz de cambio de base de la base B2 a la base B2'
tiene que ser la identidad. Y por lo tanto, vamos a tener esta fórmula. Y fíjense que aquí podemos poner lo voy inclusive a poner con otro color. Y no me está faltando la prima que tengo aquí, porque estoy suponiendo que B2 es igual a B2'. ¿Se entiende la fórmula? Bueno, igualmente vamos a tener número 2, si el cambio de base solo se hace ahora en W, entonces quiere decir que nuestra base B1 es igual a nuestra base B1' y por lo tanto la matriz de cambio de bases C subíndice 1 tiene que ser la identidad. Y entonces, pues vamos a tener la fórmula siguiente. Vamos a tener la inversa de C subíndice 2 por la representación matricial de T respecto a la base 1 en el dominio, base 2 en contradominio, C subíndice 1 es la identidad y aquí nos queda la representación matricial de T, y otra vez lo pongo con otro color. Aquí pongo B subíndice 1, no se me olvida que le debo de poner la prima porque son iguales. Ahora aquí sí, ¿verdad? Aquí sí tiene que ir B2'. ¿Se entiende la fórmula? Sí. Sí. Y como tercera, dejen ver dónde lo ponemos. Pues vamos a ponerlo aquí en el número 1, como punto número 3. Punto número 3. Si tenemos que nuestro espacio B es igual a nuestro espacio W, nuestra base B1 es igual a la base B2 y nuestra base B1' es igual a nuestra base B2', entonces nuestra fórmula va a quedar de la siguiente manera. Fíjense, va a quedar como la representación matricial de T respecto a la base B1' y B2', aquí, pero como B1' es igual a B2', simplemente lo dejo así. Ahorita lo explico. Y esto va a ser igual a la inversa de C, ahorita te explico quién es C, por la representación matricial de T respecto a la base
B, aquí me faltó una prima, ¿verdad? Y esto por la matriz C. Ahora, ¿quién es esto? Ah, nosotros tenemos, voy a cambiar de color. Bueno, voy a borrarle aquí tantito. Nosotros a este le vamos a llamar B'. Nosotros a esta le vamos a llamar B. ¿Y quién es C? C viene a ser la matriz de cambio de base de la base B a la base B'. Que fue con lo que nosotros comenzamos este tema, porque estábamos trabajando con operadores lineales. Es decir, cuando nuestro dominio y nuestro contradominio de nuestra aplicación lineal es el mismo. Y entonces 3 viene a ser un caso particular del teorema que acabamos de demostrar. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, ya sabemos cómo, de forma general, ¿verdad? Dada una aplicación lineal entre dos espacios vectoriales, cómo encontrar su representación matricial respecto a bases que tomemos para dichos espacios vectoriales y cómo podemos conectar si es que nosotros hacemos algún cambio de base. Nosotros lo hicimos de manera general y bueno, con los casos 1, 2 y 3 lo estamos haciendo en los casos particulares donde en el primero hicimos únicamente el cambio de base en el dominio, en el 2 hicimos el cambio de base únicamente en el contradominio y el punto número 3 es cuando estamos trabajando con un operador lineal, ¿verdad? En particular. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio para reforzar todo este conocimiento. Si tienen alguna duda, pregúntenmela, por favor, para aclararla. Si no, pues vamos a hacer un ejercicio. Bueno, vamos a tomar Y disculpe, profesora, sí, hay un compañero, el que estaba de coorganizador, pero dice que lo sacó de la reunión. Y entonces, sí, dice entonces, que si lo puede claro, admitir, por favor. Gracias. sí, muchas gracias. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Ya estás con nosotros, Kevin? Kevin, ¿ya pudiste entrar a la reunión? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguirle. Bueno, entonces vamos a trabajar con la siguiente transformación lineal definida del espacio vectorial real R3 al espacio vectorial real R2 de la siguiente manera.
Y nos dicen que B1 es la base canónica para R3 B1' es la siguiente base también para R3 Estas son bases para R3. Ahora B2 está compuesta por beta 1, beta 2, beta 2' está compuesta por beta 1', que es 1,3, beta 2', que es 1,4, y estas son bases para R2. Y con estos datos nos piden encontrar lo siguiente. Voy a cambiar de lámina. Inciso A, nos piden encontrar la representación matricial de T respecto a B1 en el dominio, B2 en el contradominio y la representación matricial de T con B1' en el dominio, B2' en el contradominio. Esa es la pregunta A. La pregunta B, demuestre que para todo elemento de R3, el producto de esta matriz por el vector coordenado de teta respecto a la base B1 es igual al vector coordenado de la imagen del vector teta bajo nuestra transformación ahora respecto a la base B2. Ese es el inciso B. Inciso C. Encuentre C subíndice 1, la matriz de cambio de base de B1 a B1'. También nos piden encontrar C2, la matriz de cambio de base, ahora esta es de B2 a B2',
Y finalmente el inciso D compruebe que la inversa de S2 por la representación matricial de nuestra transformación respecto a las bases B1 y B2 por la matriz C1 es la representación matricial de T respecto a las bases B1' y B2'. ¿De acuerdo? Bien, entonces, manos a la obra. Nos vamos a encontrar este par de matrices. Bueno, entonces fíjense, tengo que tomar las imágenes de los elementos de la base B1 y ponerlos en función de los elementos de B2 y lo mismo tengo que hacer con las imágenes de los elementos de la base B1', tomarlos en función de los elementos de B2'. Por lo tanto, yo voy a necesitar las siguientes ecuaciones. Vámonos con el primer inciso. Fíjense ustedes, voy a tomar un alfa. Y voy a escribirlo como una combinación lineal de los elementos de la base B2 y de los elementos de la base B2' para tener esas ecuaciones ya a la mano en el momento de hacer nuestros cálculos. Entonces tenemos que alfa esto yo lo resolví previamente para ahorrar tiempo, pero ustedes ya saben cómo encontrarlo. Por el vector beta 1, que es 1, 2, y luego este escalar, por el vector beta 2. Ahora respecto a beta 1' y beta 2', tenemos la siguiente ecuación. Bueno, ahí lo tenemos esos datos. Bien, entonces vamos a empezar a encontrar esta matriz. Por lo tanto, me tengo que fijar en quién es la imagen del vector E subíndice 1 y del vector E subíndice 2 bajo nuestra transformación y los tengo que escribir. Aquí es B2, no es B2', es B2. Y los tengo que escribir en función de los elementos de la base B2. Entonces, ¿me ayudan por favor haciendo estos cálculos? ¿Quién es la imagen de 1 bajo T? ¿Quién es? 2, 3. 2, 3, gracias. Y de 2, 1 menos 2. gracias. Y ahora hay que escribir estos elementos como combinación lineal de los elementos de la base 2. Es decir, aquí vamos a poner un escalar. Aquí encontramos otro escalar. Y lo mismo acá. Pero ya tenemos ahí la fórmula, ¿verdad? Que se encontró previamente, ¿verdad? Aquí.
Pues díctenme quiénes serían esos escalares. Ah, pero, perdón, todavía me faltó otro dato, ¿no? Ay, no sé por qué me quedé en E2. Bueno, de todas maneras, ahí llevamos los datos. ¿Quién es la imagen de 3? -1, 4. Gracias. Y ahora vamos a encontrar estos escalares. ¿Quién me los dicta? Los de la imagen de E1 son 0 y 1. Muy bien. ¿Y los demás por qué no participan? Ernesto está haciendo los cálculos. ¿En qué quedamos? Que si vamos a hacer ejercicios, los vamos a hacer entre todos. No es la fórmula, chicos. Pueden calcularlo rápidamente. En esa fórmula para el siguiente, A es 1 y B es -2. Entonces, ¿quiénes serían los escalares? Sería -7 y 4 para E2, ¿no? Muchas gracias. Sí. Y finalmente, ¿quiénes serían para la tercera, la última? ¿Quiénes serían? En este caso A es -1 y B es 4. Creo que es 4 y -6. ¿Quién? Perdón. ¿A Me qué sería? parece que son 4 y -6. ¿-6? Ah, 4 y no, perdón, menos. creo que me confundí de ecuación. Creo que es más bien, a ver, déjame ver. Eh, em, Según yo es 11 y -6. el primero es 7, ¿no? No, No. es 11 y luego ¿quién es? -6. -6, perfecto. Por lo tanto, esta representación matricial, su primer columna es los datos de la primera ecuación, la segunda columna de la segunda y la tercera de la tercera, ¿verdad? Pues ya la encontramos. Entonces, como ven, pues no es nada difícil. Entonces, ahora vámonos a encontrar esta. Entonces, tenemos que tomar ahora las imágenes. Ahora vamos a trabajar con la base B1' en el dominio y B2' en el contradominio. Y entonces nos fijamos en la imagen de alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿verdad? Y los escribimos en función de beta 1' y beta 2'. Entonces, ¿me calculan, por favor, quién es la imagen de alfa 1 bajo T? 2, 5. Gracias. La de alfa 2, 3, 1.
Gracias. La de alfa 3. $2,3. Gracias. Y entonces ahora hay que escribir al vector 2, 5 en función de los elementos de B2'. Entonces aquí vamos a poner un escalar. Aquí el vector 1, 3, ¿verdad? Más otro escalar y aquí ponemos el vector 1, 4. Entonces fíjense, ahora vamos a usar la ecuación 2. Entonces en este caso A es 2, B es 5. ¿Quiénes serían esos escalares? 3 y menos 1. Aquí es 3, aquí es menos 1. Ok. Luego, ¿quiénes serían los otros, muchachos? 11 y menos 8. Gracias. 5 y menos 3. Gracias. Y por lo tanto, la primera columna de esta matriz está compuesta por los escalares que encontramos en la primera ecuación, que es 3 menos 1. La siguiente columna es 11 menos 8. Y finalmente la tercera columna es 5 y menos 3. Y ya lo, ¿verdad? Bueno, vámonos a la pregunta B. La pregunta B, ¿hasta aquí hay alguna duda, jóvenes, antes de borrar la pizarra? ¿No hay dudas? Bueno, entonces seguimos. Vámonos con el inciso B. El inciso B nos dice, toma cualquier elemento de R3. Y tú tienes que encontrar su vector coordenado respecto a la base 1. Pero eso es muy sencillo porque la base 1 es la base canónica. Entonces esto nos queda como A por el vector E1 más B por el vector E2 más C por el vector E3 y por lo tanto este vector coordenado es este. Aquí ya lo tenemos rápidamente calculado. Ahora tenemos que encontrar quién es la imagen de este vector bajo nuestra transformación lineal. Bueno, eso es muy sencilla. Aplicamos la fórmula, ¿verdad? Y eso nos queda como 2A más B menos C y luego es 3A menos 2B más 4C. Bueno, pero nos piden calcular quién es el vector coordenado de este vector respecto a la base 2. Bueno, yo ya sé quién es este vector, por lo tanto, tengo que escribir a este vector en función de los elementos de la base 2. El primero es 1, 2, es beta 1, y el siguiente es 2, 3. Bueno, yo ya borré las fórmulas, pero en este caso, la primera entrada es esta y la siguiente entrada es esta. Entonces, de las fórmulas que teníamos anteriormente, claro, en la fórmula anterior teníamos A y B, pero ahora A es todo esto y B es todo esto. Entonces lo aplican y me dicen, por favor, quiénes serían.
ustedes ya tienen la fórmula. A ver, lo primero sería menos 3 que multiplica 2A más B menos C, más 2 que multiplica a 3A menos 2B más 4C. ¿A qué sería todo eso igual? El primero sería menos 7b más 11c. Menos 7B más 11C, perfecto. Eso iría aquí arribita. Muy bien. ¿Y el que sigue? Sería A más 4B menos 6C. Sería A más 4B, ¿sí? Sí, menos 6C. Menos 6C. Gracias. Ese iría aquí. Por lo tanto, el vector coordenado viene a ser menos 7B más 11C. Y la siguiente entrada es más A más 4B menos 6C. Muy bien. Pues ya tenemos esos dos datos. Y finalmente nos piden comprobar quién es el producto de la representación matricial de T respecto a la base 1 en el dominio, la base 2 en el contradominio, por el vector coordenado de teta en la base B1. Bueno, nos piden comprobar qué es esto. Entonces simplemente, pues sustituimos, ¿verdad? Ya teníamos esta matriz en el inciso A, que es la matriz 0, menos 7, 11, 1, 4, menos 6, ¿verdad? Y hacemos su producto por este vector. Entonces esto es igual, ¿verdad? Sería 0 por A, 0, luego menos 7B más 11C, pues vamos muy bien. Y luego sería 1 por A, que es A, más 4 por B, que es más 4B, menos 6 por C, que es en efecto el cálculo que acabamos nosotros en el paso anterior de realizar. Y ya lo comprobamos, ¿verdad? Eso sería respecto al inciso B. Bueno, vámonos al C. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces voy a cambiar de lámina y nos vamos al inciso C. Nos piden calcular la matriz de cambio de base de la base B1 a la base B1'. Entonces, para calcular esta matriz, ¿qué es lo que tengo que hacer, muchachos? Poner a quiénes en función de quiénes. A los elementos de B1' en función de los elementos de B1. Perfecto. Entonces, tomo los elementos de B1', como dice Ernesto, hay que escribirlos en función de los elementos de B1. Bueno, este es el 1, 1, 1. Este es el 1, 1, 0. Este es el 1, 0, 0.
Y hay que escribirlos entonces en función de los elementos de B1. Pero ese es muy sencillo porque los elementos de B1 son la base canónica. Cuando trabajamos con la base canónica, ¿verdad? Se simplifican los cálculos. Y bueno, pues entonces aquí no nos queda otra más que poner. Aquí va a ser 1, ¿verdad? 1, 1. Aquí va a ser 1, 1, 0. Aquí va a ser 1, 0, 0. Y por lo tanto, esta matriz, su primer columna la sacamos de la primera ecuación, su segunda columna de la segunda ecuación y la tercera columna de la tercera ecuación. Pues ya lo tenemos aquí, la matriz de cambio de base de la base B1 a la B1'. Bueno, si no hay dudas, vámonos ahora a calcular C2. Entonces también nos piden calcular C2, ¿verdad? Y C2 es la matriz de cambio de base de B2 a B2'. ¿Cómo calculamos C2? ¿Cómo calculamos C2? Perfecto. Tenemos que tomar los elementos de B2'. Aquí los tomo. Y los tenemos que escribir en función de los elementos de B2. Entonces tengo que encontrar aquí un escalar. Aquí pongo el vector beta 1. Aquí tengo que encontrar un escalar. Aquí tengo que poner el vector beta 2. Y lo análogo para la siguiente ecuación. Y ustedes ya tienen ahí las fórmulas que empleamos cuando contestamos el inciso A. Por lo tanto, hacen los cálculos y me los dictan, por favor. De beta 1' es 3 y menos 1. Sí. Y luego, Cinco y menos 2. gracias. Entonces, esta sería 3, menos 1, 5 y menos 2. Gracias. Fíjense ustedes, muchachos, ya tenemos el inciso C. Y ahora en el inciso D, pues ya nada más nos piden tomar todos los datos que hemos calculado, hacer productos y comprobar. Bueno, pero en el inciso D, uno de los datos que nos piden es la inversa de esta matriz que acabamos de encontrar. Bueno, fíjense ustedes, aquí hay dos formas de encontrar esa inversa. Uno sería, ya tengo quién es C2, emplearíamos el método que hemos nosotros estudiado en temas pasados. Tendríamos que poner aquí la matriz C2, aquí la matriz identidad 2×2. Tendríamos que ir aplicando operaciones elementales a los renglones de estas matrices hasta llegar
a que la de la izquierda sea la matriz identidad y la otra viene a ser la inversa de la matriz C2. Y ahí ya la sustituiríamos en nuestra fórmula, ¿de acuerdo? Pero hay otro método. Digamos que así lo encontraríamos. Pero hay otro método. ¿Quién me lo dice? Ese es un camino. Otro camino, ¿quién sería? Para encontrar la inversa de esta matriz. Encontrar la matriz de cambio de base de la base B2' B2, porque esa sería la inversa. Perfecto. Entonces, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. La inversa de esta matriz, entonces ahora sería la matriz de cambio de base de la base B2' a la base B2. Entonces si quiero encontrar dicha matriz, tengo que poner los elementos de B2 en función de los elementos de B1. Por lo tanto, tomo los elementos de B2. Entonces, beta 1 es 1, 2. Beta 2 es 2, 3. Y los tengo que poner en función de los elementos de beta 2'. Entonces, aquí yo tengo que poner 1, 3. Aquí tengo que poner 1, 4. Ya tenemos las fórmulas desde el inciso A. Y entonces las aplicamos. Y me los dictan, por favor. De la primera son 2 y menos 1. Sí. Y en la siguiente, 5 y menos 3. muy bien. Y por lo tanto, la inversa de C subíndice 2, su primer columna nos los da la primera ecuación, que es 2 y menos 1, y la siguiente columna sería 5 y menos 3. Y ya lo tenemos, y bueno, pues como ya tenemos todos los datos, pues bueno, el inciso D ya es cuestión de hacer esos productos y lo vamos a poder comprobar. Y tenemos entonces nuestro ejercicio terminado. ¿Hay alguna duda en todo lo que hicimos, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Bueno, yo sí tengo una duda. ¿Por qué no participan todos? O sea, ¿cuál es el problema de participar? ¿Por qué esperan a que se hagan los cálculos? Es una buena oportunidad para reafirmar conocimientos. Entonces, si por ahí no pueden hacer un cálculo por alguna razón, pues esta es la oportunidad de preguntarlo y que quede todo bien. De los jóvenes que les pregunté si querían estar en clase de problemas, eh, alguien por ahí me faltó de dar su nombre. ¿Me lo dicen, por favor? ¿Quién es? Yo, maestra, ¿Cómo te llamas? Aranda Pérez, Pablo Jair. Muy bien. ¿Hay otro más? Sí, yo, profesora. ¿Sí? Reyes Gómez, José Nicolás.
Eh, otra vez, ¿me dices tu nombre? Reyes Gómez José Nicolás. ¿Telles? Reyes. R. Ah, Reyes. Ah, Reyes Gómez. sí. Muy bien. ¿Otra persona? Yo, Rojano Martínez, Adriana Lorena. Muy bien. ¿Otra persona? Yo también, maestra, por favor. Sí. ¿Tu nombre, por favor? Isaac Pérez. Isaac Pérez. Pérez García. Gracias. Gracias. Muy bien, Isaac, ya. ¿Otra persona? Sí, yo, profesora. Edgar Hernández Hernández. Ujú. Edgar. Muy bien, Edgar. Ya estás. Hernández Hernández. ¿Otra persona? Bueno. Entonces, yo les aviso con un día de anticipación cuándo vamos a comenzar nuestras clases. No sé decirles todavía el número, porque todavía están exponiendo mis muchachos de topología 2, entonces todavía no puedo calcular cuándo terminemos. Pero bueno, no sé si podamos realizar 3, 4 clases. El número que sea lo vamos a poder aprovechar, pero lo vamos a poder aprovechar siempre y cuando realmente todos participen, porque en estas clases, pues tal parece que somos 3 los que estamos trabajando y pues como les decía la vez pasada, una analogía de si nosotros de pronto queremos aprender a nadar, pues nos tenemos que meter a la alberca y nos tenemos que mojar y, y se nos tiene que quitar el miedo al agua. Esa es la única forma de aprender y de hecho de aprender cualquier cosa, ¿verdad? No nada más matemáticas, física, química, biología, qué sé yo, sino nadar, saber cocinar, saber pintar al óleo, pues si no cogemos los elementos para aprender, pues nunca vamos es decir, no hacemos ejercicios sobre el tema, no vamos a aprender. Bien, entonces, de todo lo que hemos visto, ¿hay alguna duda, jóvenes? Hasta ahorita, por mi parte, no, profesora. Bueno, entonces vamos a comenzar un nuevo tema y el título es el siguiente: espacios vectoriales con un producto interno. Bueno, cuando nosotros trabajábamos el concepto de espacio vectorial, teníamos un conjunto no vacío, una operación definida suma, ¿verdad?, entre los elementos del conjunto B y un producto que le llamábamos producto escalar y lo tomábamos con este símbolo, que era entre los elementos del campo donde está definido nuestro espacio vectorial con los elementos de B y como resultado nos daba otro vector. Bien, ahora este título nos dice espacios vectoriales con un producto interno. Por lo tanto, pues tenemos que definir lo que vamos a entender por un producto interno. Es decir, vamos a tener una tercera operación, pero tenemos que decir
¿qué elementos necesitamos para poder definir esa operación? Bueno, entonces vamos a comenzar precisamente con esta definición. Entonces, fíjense, aquí, a lo largo de este capítulo, de esta parte del curso, vamos a considerar con espacios vectoriales reales o complejos. ¿Qué significa esto? Que el campo donde vamos a trabajar son los reales o son los complejos, exclusivamente. Entonces, cuando digamos se ve un espacio vectorial sobre el campo F, en esta parte del curso para espacios vectoriales con producto interno, este campo van a ser los reales o van a ser los complejos. Entonces, voy a dar una primera definición. Un producto interno definido sobre el espacio vectorial B es una función que a cada pareja ordenada de vectores que pertenecen a B les asigna, más bien le asigna, un número real o complejo según sea el campo donde estamos trabajando el espacio vectorial, y este número lo vamos a denotar así. Vamos a poner este símbolo. Ponemos primero el vector alfa, ponemos una raya vertical, enseguida el vector beta y todo entre paréntesis. Y que cumple las siguientes propiedades.
Bueno, voy a cambiar de lámina. Número 1. Para todo alfa en B, este número resulta ser siempre mayor o igual que 0. Vamos a tener que este número va a ser 0, sí, solo sí. Alfa es el vector 0. Número 3. Dados alfa y beta, elementos de mi espacio vectorial, este número resulta ser igual al conjugado de este número. Esta raya que pongo aquí es el conjugado. 4. Dados alfa, beta y gamma en B, se cumple esta ecuación. Y finalmente, dados alfa y beta en B y K un escalar, donde acuérdense, son los reales o son los complejos, se va a cumplir esto. Aquí ponemos el conjugado de K. Estas 5 propiedades debe de cumplir esta función. Ahora bien, aquí tenemos una observación. En el punto número 3 y en el punto número 5 nos hablan del conjugado de un número. Este campo, como decíamos, pueden ser los reales o pueden ser los complejos. En el caso de estar trabajando con un espacio vectorial real, el punto número 3, pues vamos a omitir el conjugar, ¿verdad? Porque el conjugado de cualquier número real es el propio real. Y lo mismo vamos a omitir aquí el conjugado de este escalar, ¿verdad? De otra manera, si estamos trabajando con los complejos, ya sabemos que si este es un número complejo, su conjugado es este. Bueno, voy a dejar la clase aquí con esta definición en abstracto. Por supuesto, así es difícil de comprender la definición y el objetivo de dicha definición, pero aprovechando estos minutos que me quedaban, la quise enunciar para que ustedes estudien la notación. El próximo viernes damos ejemplos para que quede claro por qué
vamos a introducir este nuevo concepto, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la utilidad de él? Bien, ¿hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, entonces, gracias por su atención y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias a usted, profesora. Gracias, que tenga buen día. Hasta luego. Hasta el viernes, profesora. Hasta el viernes. Gracias.